Vamos a comenzar una nueva serie de mensajes y más que una serie, este será nuestro lema para todo el año. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra visión para el siguiente año y en adelante. Si usted vio el video hace unos segundos, unos minutos, mostraron imágenes de Church on the Way de hace más de 40 años. Y es que este año aquí en Church on the Way estamos celebrando 100 años, diga 100. Sí, alguien se emocionó, 100 años de lo que Dios ha hecho a través de Church on the Way. 100 años de oración, 100 años de adoración, 100 años de vidas transformadas, familias restauradas y del Evangelio de Jesucristo predicado con fidelidad. 100 años, imagínense eso. En 1926 comenzó lo que se llamaba en ese entonces como the First Foursquare Church of Van Nuys, la primera iglesia cuadrangular de Van Nuys. Y años después, en 1969, llegó el fundador de lo que conocemos hoy como Church on the Way, el pastor Jack Hayford, y conocemos el nombre de Church on the Way desde 1969, pero esta iglesia existe, ese edificio donde sus jóvenes están reunidos ahora, que era un poquito diferente a lo que es ahora, era más pequeñito. Ese edificio fue la primer casa donde comenzó First Foursquare Church of Van Nuys hace 100 años. Denle un aplauso al Señor bien fuerte por eso, ¿sí? Amén, pero bien fuerte, amén. Ahora, hoy estamos aquí no por un edificio, sino estamos aquí por la fidelidad de Dios manifestada a través de hombres, mujeres comunes como usted, como yo, que decidieron seguir a Jesús. Estaba hablando con mi amigo, usted conoce, él estuvo con nosotros en septiembre, Pedro Eustache, ¿se acuerda de Pedro que nos visitó? Hablé con él el sábado unos minutos y platicábamos y estábamos hablando de la fidelidad de Dios y le dije, Pedro, me estás haciendo llorar. Yo en el carro a llore y llore, ¿sí? Llorando. Pero estábamos hablando de que por el hecho de que gente de Dios, mujeres, hombres de Dios se entregaron con fidelidad, ¿sí? Hace cientos y miles de años atrás, hoy conocemos la verdad del Evangelio de Jesucristo. Porque hubo personas que decidieron seguir a Jesús con fidelidad. Personas que oraron cuando no era fácil. Personas que dieron de sus recursos cuando costaba mucho. Personas que permanecieron firmes cuando el futuro era incierto. Y aunque honramos y agradecemos profundamente lo que Dios ha hecho en estos últimos 100 años, no estamos aquí para anhelar o mirar el pasado. ¿Cuántos conocen gente que dice cosas como, ay, es que si las cosas fueran como cuando yo era chiquito? ¿Conoce a esa gente? Sí. Es que ¿por qué cantan esas canciones tan feas? La música en mi tiempo sí eran buenas. ¿Alguien le ha dicho eso antes? Sí. Y luego usted va y escucha la letra de las canciones y eran tan malas como las de hoy. ¿Sí? ¿Se acuerda de los terrícolas? O Los Ángeles, ¿cómo se llaman? Los Ángeles Negros, ¿sí? O Los Ángeles Azules son los cumbieros que usted conoce ahora, ¿no? Yo estoy hablando de unos más viejos que esos, ¿sí? Los Ángeles Negros eran, ¿verdad? Sí, por ahí hay unos fans todavía, ¿sí? Fueron al concierto anoche. No estamos aquí para anhelar lo que pasó antes. Entonces, yo quiero pedirle un favor. Si usted es de esas personas que usted dice, es que como quisiera que la iglesia fuera como era hace 20 años, le tengo noticias. Despiértese porque Dios quiere hacer algo nuevo hoy y durante los próximos 100 años. Diga amén a eso, ¿sí?
Entonces la pregunta que tenemos frente a nosotros no es solamente ¿qué hizo Dios en el pasado? Y respetar eso y recordar eso con mucho amor y respeto y agradecimiento. La pregunta no es solo eso. ¿Qué hizo Dios en el pasado? Hizo muchas buenas cosas. Perdón. Sí, perdón, me emocioné. Sino, ¿qué quiere hacer Dios ahora a través de nosotros y hacia el futuro? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer hoy en mí que va a impactar a la siguiente generación? ¿Y sabe qué? Es que la fe nunca fue diseñada para detenerse en una sola generación. Siempre fue diseñada para avanzar una tras otra. Y hoy al comenzar esta serie juntos, o este año de visión hacia los siguientes años que Dios va a obrar, quiero hablar de cómo vivir una visión de grandeza conforme al propósito de Dios, para que la fe que usted y yo llevamos no termine con nosotros, sino que continúe avanzando. Diga amén a eso, ¿sí? La Biblia nos dice algo hermoso, pero también muy serio. En Salmo 145:4 dice: una generación proclamará tus obras a la siguiente y anunciará tus poderosos hechos. Y el Salmo 78:4 dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Diga conmigo, visión. Dígalo fuerte, diga visión. Yo quiero que usted tenga una visión más allá de su vida, más allá de lo que usted está viviendo hoy. Por eso este año hemos llamado el año ese es el lema de todo nuestro año, generación tras generación. Diga eso conmigo, generación tras generación. Porque es importante pensar en las siguientes generaciones. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Ahora escuche bien lo siguiente. La fe no es automática. La fe no se hereda por accidente. La fe no sobrevive solo por los buenos recuerdos. Cada generación tiene una responsabilidad espiritual, no solo de creer en Dios, sino de vivir una fe real, visible, tan auténtica que la siguiente generación puede verla, escucharla y desearla. Yo conozco gente que dice: no, yo no quiero nada de la iglesia, porque no hemos ejemplificado una fe verdadera o una fe auténtica. Y Dios quiere obrar de generación en generación. El peligro no es solo que nuestros hijos o nuestros jóvenes o nuestros chiquitos rechacen a Dios. El verdadero peligro es que nunca lleguen a conocerlo. Ese es un peligro. Pero que no lleguen a conocerlo porque usted y yo nunca modelamos la fe auténtica delante de ellos. Hoy estoy hablando a familias, a padres, madres, abuelos, tíos, tías, primos, primas, líderes, jóvenes, viejos, sobre una visión de grandeza conforme al propósito de Dios, para que nuestra fe, tu fe, mi fe, no termine con nosotros, sino que continúe en los que vienen detrás de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo hoy? Amén. Incline su rostro, permítame orar. Señor, habla a nuestro corazón hoy. Háblanos, guíanos, ayúdanos a vivir una fe auténtica y veraz. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Muy bien. Hey, Brad, it's really hot up here. Can you check the airs? Thanks. Hace mucho calor y no me quiero quitar el suéter porque luego me da frío. Entonces, otra vez, de generación tras generación. Hay una historia en el Antiguo Testamento que se encuentra en Josué capítulo 24. Déjame darle una reseña de quién fue Josué. Josué vino después de un hombre llamado Moisés. Moisés lideró al pueblo fuera de la esclavitud en Egipto. Josué, cuando Moisés muere, Josué entra en escena ahora a ser el líder, aunque Josué era un ayudante de Moisés. Y Josué lideró al pueblo dentro de la tierra a entrar a la tierra prometida. Y entraron. Y dentro de la tierra los lideró. Josué no fue solo un general, sino que también fue un líder espiritual. Y al final de su vida, cerca de su fin, reúne a todo el pueblo de Dios, no para hablar de batallas, ni de estrategia, ni de política, sino que los reúne para hablar de una decisión espiritual. Lea conmigo lo que dice Josué 24, 14, 15. Dice, ahora, este es Josué hablando a toda la gente. Ahora pues, honren al Señor y sírvanle con integridad y con un corazón sincero. Dejen atrás los dioses de que sus antepasados adoraron al otro lado del río y en Egipto, y decídanse a servir solo al Señor. Pero si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. En otras palabras, no sean indecisos. Si a los dioses que sirvieron sus antepasados cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los pueblos en cuya tierra viven ahora. Pero en cuanto a mí y mi familia, hemos decidido servir al Señor. Me encanta Josué. Me identifico con Josué porque dice las cosas como son. No les pone terciopelo ni está hablando con gente de azúcar. Está diciendo las cosas como son. Dice, decidan honrar al Señor y sírvanle con integridad y con un corazón sincero. Diga sinceridad. Después dice, dejen atrás los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río. Como que suena familiar eso, ¿verdad? Hay un río que muchos tuvimos que cruzar para llegar a este lado. Y dice Josué, dejen los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río y en Egipto, porque eran unos idólatras. Y dice, escojan a quién van a servir. Si a los dioses que estaban al otro lado del río y en Egipto, o a los dioses de los Estados Unidos, del pueblo donde viven ahora, ¿sí? Y Josué dice, pero no sean indecisos, decidan, porque mejor ser frío o caliente. Porque si eres tibio, ten la seguridad, dice la Escritura, que Dios te va a vomitar. Entonces Josué está diciendo, decídete, no seas indeciso. No levante la mano, pero todos conocemos a una persona indecisa, ¿verdad que sí? Y si usted no conoce a nadie indeciso, adivine qué, es usted a lo mejor. Pero Josué dice, decídete. Y marca un territorio, como lo que está diciendo, decidan ustedes. Pero quiero que sepan algo. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Josué entendía algo. Amén. Si va a aplaudir al Señor, apláudale bien, bien, bien fuerte. Amén. Josué entendía algo que usted y yo olvidamos
muchas veces es que cada generación tiene que escoger por sí misma seguir a Dios. La fe no se puede delegar. La fe no se puede imponer. Pero la fe sí se puede modelar. Josué no dijo, espero que mis hijos sirvan a Dios. No, él dijo, yo y mi casa hemos decidido servir a Dios. En otras palabras, en una palabra muy coloquial o una frase muy coloquial, Josué tenía los pantalones bien puestos. Hombre, póngase bien los pantalones. Cíñase el pantalón. Nomás una mujer dijo amén. Todas las demás deben tener hombres con pantalones bien puestos, ¿verdad que sí? Nadie dijo amén. Padre, háblanos. Tu gente escucha, Señor. Josué decidió a quién iba a servir. Todos tenemos cosas que quisiéramos pasar a nuestros hijos, ¿sí o no? O si usted no tiene hijos, a sus sobrinos, o a sus nietos, o a sus amigos pequeñitos, a sus jóvenes, la gente que usted conoce que es una generación más joven que usted. Pero también hay cosas que quisiéramos no se pasaran. Como padre, yo no quiero que mi hija Sara cargue con las mismas inseguridades, con las mismas ansiedades, con los mismos temores con los que yo he tenido que luchar. Yo quiero que ella sea mejor que yo. Quiero que vaya más lejos que yo. Quiero que tenga una fe más sólida que yo. Pero aquí viene una pregunta un poquito incómoda. ¿Y qué sin darnos cuenta estamos pasando cosas a la generación que sigue que nunca debieron heredar? ¿Qué si les estamos dando algo que nunca debieron heredar? Cosas como arrogancia o resentimiento o falta de perdón o racismo o heridas no sanadas. Algunos tristemente pasan incluso abuso, dolor o ciclos destructivos. ¿Cuántos dijimos alguna vez, yo nunca haría eso? Y un día nos encontramos llorando amargamente porque hicimos lo que juramos que nunca haríamos. Porque lo que usted y yo no sanamos, eso transmitimos. Levante su mano conmigo y diga, Señor Jesús, sáname. Amén. Josué fue un hombre comprometido con Dios. Él vio a Dios rescatar al pueblo de Egipto. Vio la provisión en el desierto. Vio la fidelidad de Dios una y otra vez. Pero después de su muerte algo comienza a cambiar. Miren lo que dice Jueces 2:7. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que los sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho. Sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes. Los sirvieron. Ahora, dice que todavía servían a Dios, pero su fe estaba conectada, escuche bien, a la experiencia de otros. Muchos de ustedes tienen su fe porque sus padres se la dieron. Pero muchos de ustedes no han decidido realmente seguir y poner su fe en Cristo Jesús. Y luego viene una de las declaraciones más trágicas de la Biblia, creo yo. Jueces 2:10, miren lo que dice. Dice,
surgió otra generación que no conocía al Señor ni las obras que Él había hecho por Israel. Note que no dice que odiaban a Dios. No dice que lo ignoraban. No dice que lo rechazaban conscientemente. Dice algo peor. Dice que no lo conocían. La primera generación conoce a Dios. La segunda generación conoce acerca de Dios. Y la tercera generación ya no conoce nada. Y así de rápido puede perderse la fe cuando no se vive, cuando no se cuenta y cuando no se modela. Si queremos que la fe continúe de generación tras generación, hay unas cosas que yo quiero compartirle hoy. 3 cosas rápidamente, apúntelas. Número 1, si usted quiere que su fe continúe de generación en generación. Número 1, vive tu fe visiblemente. La fe no se impone, pero sí se modela. Nuestros hijos no necesitan padres o gente perfecta. Necesitan padres y gente auténtica. Diga auténtica. ¿Sí? Pon el número 1 otra vez, porque la gente todavía está escribiendo. Número 1, vive tu fe visiblemente. Viva su fe visiblemente. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Si usted tiene hijos menores de edad, usted sí puede decirles, vamos a la iglesia. ¿Ok? Si su nene tiene 10 años y le dice, no quiero ir, y usted dice, ay, él no quiere ir, entonces usted está muy equivocado. ¿Sí? Si su hijo ya trabaja, si su hijo ya decide, si su hijo ya está grande, usted necesita orar por él o por ella. Amén. Si usted todavía vive bajo el techo de mamá, listen to me, y'all young people that think you're so tough. If you still live at home, if you still don't pay rent, if your mama still does your laundry, you better respect her. You better respect her. Yeah, I'm talking to you, and I'm talking to you, and some of you that are young, I'm talking to you. And some of you are pissed off at me already, but that's okay. That's okay. I could take it. Okay? Padres, la fe se modela. La fe se modela. No se impone. Que tus hijos te vean orar. Que te escuchen y te vean pedir perdón. Que vean cómo dependes de Dios. Que vean cómo tomas decisiones con fe. La fe que no se vive en casa no se replica en la siguiente generación. Es imposible. Es imposible. Ahora, si usted no tuvo a alguien que le modeló la fe y usted usa eso como una muleta para excusarse que usted puede, entonces es que nadie modeló. No, usted sabe lo que está haciendo. Someta su vida a Cristo Jesús y le aseguro que no hay mejor manera de vivir. Diga amén, ¿sí? Amén. Número 2. Cuenta las historias de Dios. Cuenta las historias de Dios. Cuenta lo que Dios ha hecho. No sé si usted alguna vez ha estado en una reunión puede ser Alcohólicos Anónimos o una reunión donde hay gente que está recuperándose de alguna adicción. ¿Alguien ha estado en una reunión así? Sí. Me encanta escuchar los testimonios porque siempre comienzan con: hola, mi nombre es fulano o fulana de tal, ¿verdad que sí? Y soy esto y esto, y llevo
15 años sin beber una gota de alcohol. ¿Ha escuchado eso? O 5 años, o 1 año, o el que dice llevo una semana y todos, yeah. ¿Por qué? Porque hay que contar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Salmo 78:4 dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. No las ocultaremos a nuestros hijos. Muchas familias cuentan historias de trauma, de dolor, pero son menos las familias que cuentan historias acerca de la fidelidad de Dios. Y si usted está vivo y sentado hoy aquí escuchándome hablar o me está viendo en línea, la misericordia de Dios fue nueva para usted esta mañana y usted está respirando. Dele gracias a Dios por eso. Amén. Nuestros hijos necesitan saber de dónde nos sacó Dios, cómo proveyó, cómo respondió oraciones. Y es que si tú no cuentas las historias de Dios, escúcheme muy bien, si tú no cuentas las historias de lo que Dios ha hecho en tu vida, ten la seguridad de que esta cultura y este mundo sí les va a contar historias a tus hijos y tus hijos se la van a creer. Necesitan escuchar las historias de la fidelidad de Dios. Así sea algo tan sencillo. Cada vez que pasamos por un AM/PM mini market, ¿usted conoce esas? AM/PM mini market, ¿se acuerda? Sí, sí las conoce, las que están en las gasolineras, usualmente las Arco gas stations. Cada vez que pasamos le digo a Sara: mira, Sara. Yo creo que hasta Sara ya está la hace. Ay, otra vez mi papá, ¿sí? Mira, Sara, cuando yo tenía tu edad, ya suena como mi papá, ¿sí? Cuando yo tenía tu edad, éramos pobres, no teníamos dinero ni para ir a McDonald's. Y es cierto. Pero mis papás buscaban la manera de traernos y ayudarnos a entender que no éramos pobres. Yo no sabía que era pobre en ese entonces, ahora lo sé. Porque me acuerdo y lloro. No se crea. Ya me sanó el Señor. Y le digo a Sara: mira, Sara, you see that place? Yeah. Las cheeseburgers de ahí están bien ricas. Y no es cierto, ella quiere ir, pero nunca la he llevado porque es chatarra. Pero en ese tiempo vendían un combo con soda Big Gulp y 2 cheeseburgers a 99 centavos. Y íbamos, alguien dijo gloria a Dios, que traigan de regreso ese combo, ¿verdad? Y me acuerdo que mis papás nos llevaban a mí, a mis hermanitas que son más chiquitas que yo, y nos llevaban porque eso era para lo que les alcanzaba llevarnos. Y le digo a mi hija: tú ni sabes lo que sufrimos. No se queda, no le digo así. Pero le digo cosas tan sencillas como esas. Hey, cuando yo era de tu edad, no había ese tipo de lujos, right, babe? No había. Ahora hasta ¿qué quieres a dónde vamos hoy? I feel like having steak. A alguien le está aprendiendo, a su mamá, porque a mí no. No, a mí. ¿Sí me entiende? Mire, uso ese ejemplo tan sencillo para decirle: Dios fue fiel cuando había un poquito. Sí. Dios es fiel cuando ahora hay más. Y Dios seguirá siendo fiel cuando tú ya estés grande, ¿sí? Amén.
Otra cosa que hacemos es que a veces vamos manejando, bueno, y casi siempre pasamos por Sherman Way y Kessler, donde está el edificio de la iglesia en el camino. Y nosotros, cuando la iglesia en el camino era parte de Church on the Way, mi esposa y yo estuvimos ahí 13 años sirviendo, ¿sí? Y ahí nos casamos. Y cuando pasamos y estamos, cada que pasamos, Mayra le hace, Sara, mira, nos casamos ahí. Y Sara, ya sé. I know, mom. Sí, I know. Sara, pero le decimos, siempre recalcamos, pero hace 21 años y todavía estamos juntos. Esa es la fidelidad de Dios, amén. Son dos cosas, la fidelidad de Dios y el aguante que tiene el pastor con la pastora. No te crean. El aguante que tiene Mayra conmigo, ¿sí? Es la misericordia de Dios, ¿sí? ¿Sí me entiende? Cuéntele a sus hijos la fidelidad de Dios. Número 3, crea ritmos espirituales en casa. Crea ritmos espirituales. Josué 24 no habla de perfección, habla de decisión. Diga decisión. Dice, yo y mi casa serviremos. Y a lo mejor Josué por ahí tenía un hijo medio rebelde, pero escuchó a su papá decir, en esta casa vamos a servir al Señor. ¿Sí? Y a lo mejor renegó ese hijo rebelde. No sabemos, la Biblia no nos lo dice. Pero Josué tenía una decisión. Escúcheme bien. Crea ritmos espirituales en casa. La fe no se hereda por eventos grandes. La fe no se hereda solamente por asistir a la iglesia el domingo. La fe se hereda cuando usted ora con sus hijos, cuando usted los anima a leer la Biblia, cuando usted bendice a sus hijos. Puede que haya padres acá que usted a lo mejor siente, pastor, pero mis hijos ya están grandes y nunca hice eso. Bendiga a sus hijos. Nunca es tarde para eso. Escúcheme, ore por ellos, bendígalos, interceda por ellos. Ore por ellos, bendígalos. Hable acerca de Dios en lo cotidiano. La consistencia forma un legado de generación tras generación. Que nuestra gente que sigue después de nosotros conozca una fe auténtica. Diga amén. Amén. Levante su mano y diga, Señor, ayúdame a vivir una fe auténtica. Quiero terminar mi mensaje con un ejemplo muy práctico. Y lo he compartido antes acá, hace años lo compartí. Pero hay 3 tipos de personas. Josué, vimos en Josué una persona entregada al Señor, ¿sí? Y después vemos en Jueces como una generación todavía creía mientras Josué y los líderes estaban vivos. Pero cuando se murieron, ya se olvidaron. Es más, dice que ni lo conocían. Ni conocían a Dios. Entonces el doctor Wilkerson una vez habló de 3 sillas. Digo que hay 3 tipos de personas en la fe. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tipo de persona eres tú? Esta es la silla 1, 2 y 3. Y la gente que se sienta en la silla 1 son las personas entregadas a Dios. Es la gente entregada a Dios. Es gente que tiene una relación viva con Jesucristo, que ha decidido seguir a Dios, se someten a la palabra de Dios. Su fe incluso se nota en su manera de vivir. No son perfectos,
pero es gente entregada a Dios con una fe auténtica y transmiten una fe viva. ¿Cuántos conocen gente así? Yo conozco gente así. La silla número 2 de la cual el doctor Wilkerson habló es una silla donde se sientan las personas comprometidas a medias. Dicen creer en Dios, pero no le han entregado todo a Dios. Solamente agregan a Dios cuando les conviene. Su fe es selectiva. Se adaptan incluso al ambiente. Con otros cristianos saben decir amén, aleluya en victoria. Con la gente que no es creyente, cuando están en la cultura o en el mundo, actúan de otra forma. Hablan y dicen, escuchan. Viven como cualquier otra persona que no sigue a Jesucristo. Y lo que pasa con la gente que se sienta aquí es que transmiten confusión espiritual. Porque la gente más joven los ve como son hipócritas. Ahora escucha, la palabra hipócrita del griego realmente tiene que ver con actuación. ¿Sí? Y en las obras de arte, en los coliseos o en los teatros, ¿sí? Griegos, se llamaba al que venía a actuar, se le llamaba un hipócrita. Y esa es la gente que se sienta aquí. La gente de la silla número 3 son personas desinteresadas en Dios. Son como jueces nos dice el versículo de Jueces que dijimos, que ya no conocían a Dios. Es más, literalmente no lo conocen, lo rechazan intencionalmente, no quieren nada con Dios, saben cuál es la verdad, pero simplemente han elegido vivir como les da su gana. Saben lo que deben hacer, pero no les importa. Viven como quieren, no hay espacio para Dios, están cómodos así y transmiten ausencia espiritual. Y aquí viene una verdad muy fuerte, pero es necesaria. Los padres que se sientan aquí en la silla número 2, los que son comprometidos a medias, usted piensa que usted va a producir hijos que se sientan aquí, pero la realidad es que usted va a producir hijos que se sientan en la silla 3 y no van a acercarse a Dios porque vieron en usted una fe que no era auténtica, que contradecía todo lo que usted decía ser frente a los cristianos, pero saliendo de aquí o saliendo de un ambiente con gente que sigue a Dios, usted volvía a vivir como le placía. ¿En qué silla estás sentado? ¿En dónde estás? Porque lo que no es real no se hereda. ¿En qué silla estás? La silla donde estamos tiene mucho que ver, porque la generación que viene detrás de nosotros no siguen lo que decimos, siguen lo que vivimos. Si estás en la silla 1, te felicito. Sigue sometiéndote al Señor Jesús. Toma tu cruz todos los días y sigue al Señor, porque tu fe va a impactar a generaciones. Diga amén a eso, sí. Come, Anthony, please. Si estás en la silla número 2, esta es la silla más peligrosa, ¿sabe? Porque se siente cómoda, pero es muy destructiva. Y Jesús no nos llamó a vivir una fe mediocre, nos llamó a vivir una fe con propósito. Y si estás en la silla número 3, si has rechazado a Dios una y otra vez, hoy es el día para recibir a Jesucristo y entregarle tu vida. La vida sin Dios te promete una libertad pasajera,
te deja vacío. Hoy es el día de salvación. Si estás en la silla 2, entrega tu vida al Señor. Deja de vivir como un hipócrita y sigue a Jesucristo con todo tu corazón. Si estás en la silla 3, confiésale como Señor y Salvador y entrégale tu vida. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una generación le dirá a otra. Es lo que el Salmo 145 dice. No es solo poesía, no es solo algo bonito, es una responsabilidad. Una generación, nuestra generación, mi generación, le contará a la siguiente generación de la grandeza de Dios. Diga amén. Amén. Incline su rostro, por favor. Si usted está en la silla 2, si su vida ha estado comprometida a medias y hoy quieres decir: yo quiero comprometerme por completo, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Una mano, 2, 3, 4. Alguien más que diga: yo me quiero comprometer completamente. Otra mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga. Alguien más. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios ve el deseo de tu corazón y el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para caminar con fidelidad. Escúchame bien, no con perfección, pero sí con fidelidad. Que sigas a Jesús con fidelidad en el nombre de Jesús. Y usted está levantando su mano para comprometer su vida completamente. Ore esta oración muy bajito. Diga: Señor Jesús, me comprometo a ti. Ayúdame a seguirte con fidelidad. Dame la fuerza. Que tu Espíritu Santo me llene de fuerza para honrarte, para honrar mi familia. En el nombre de Jesús. Amén.